Presidente, muy buenos días a todos y a todas, a la administración, a mis colegas, a toda la gente que está pendiente de este debate sobre el presupuesto distrital del año 2026, el proyecto 1004 de 2025 más precisamente. Nos correspondió el rol de coordinación ponente y justamente parte de lo que queremos resaltar de esta presentación es que este es un presupuesto que presiona a la ciudad hacia un modelo de construcción de esta que nos deja con muchísimas dificultades, no solamente en la actualidad de esta administración, sino hacia adelante, presidente, porque reafirma esta propuesta de presupuesto, ¿cierto?, una serie de elementos generales que terminan presionando a la ciudad hacia decisiones ya orientadas y definidas desde mucho antes que las administraciones que llegan puedan actuar. Por eso nuestra ponencia a este presupuesto, a este proyecto que la administración ha presentado, es una ponencia negativa, pero queremos aclarar aquí en esta presentación todas las razones y argumentos y el recorrido que también tuvimos para llegar a esta conclusión. Siguiente, por favor. En primer lugar, destacar que tuvimos una ruta de trabajo y análisis del presupuesto junto con el equipo de nuestra UAN, a quien quiero agradecer todo el trabajo y dedicación que durante estas últimas semanas tuvo para generar este análisis y estas elaboraciones y levantar los insumos, en el cual hicimos un ejercicio de estudio con, además de la revisión de todos los documentos inicialmente allegados por la administración, un estudio de 9 reuniones sectoriales con 25 entidades, el análisis y la solicitud que le hicimos a la administración de 3 matrices adicionales con nivel de metas, con nivel de actividades, proyectos de inversión y ejecución distinguida por las entidades del distrito. Analizamos las 46 entidades en ejecución a nivel de actividades. Tuvimos como insumos matrices de ejecución presupuestal a corte de octubre, comparativa de programación presupuestal de 2025. Y esto es algo que quiero que tengamos muy en cuenta aquí, y es que los datos que daremos de ejecución son datos que corresponden a corte del 30 de octubre de 2025, que fue una ampliación que le solicitamos específicamente a la Secretaría de Hacienda. Sin embargo, las metas, la matriz que muestra el avance físico de metas, ¿cierto?, tiene que ver con un corte de septiembre de 2025, que es lo último disponible que tenemos. Y aquí, después de todas estas revisiones, reuniones, análisis, documentos que revisamos, parte de las recomendaciones tienen que ver que es necesario que el distrito ajuste urgentemente sus instrumentos de información, secretaria. Esos instrumentos de información no permiten muchas veces, por ejemplo, las comparaciones entre la Secretaría de Hacienda y la Secretaría de Planeación, 2 entidades fundamentales en la generación de información y en el seguimiento de información de la ciudad. De la misma manera, necesitamos unos avances físicos de metas con seguimiento e implementación de plan de desarrollo que puedan llegar al nivel de actividades. Esto es una crítica amable que le hicimos a la presentación que nos hizo la secretaria de Hacienda, tanto en el inicio de este proyecto, en la presentación inicial, como también en las respuestas que nos dieron al debate de oposición. Y es que, claro, entonces sigo con estas recomendaciones en términos de los sistemas de información que requerimos, y es que los avances físicos de metas puedan llegar a nivel de actividades, ya que cuando se aglomeran estos avances, tanto en términos de ejecución como en términos de avance físico de metas, por sectores, pues claramente no nos permite ver en detalle qué está ocurriendo con las entidades, pero también qué está ocurriendo con la misionalidad de estas entidades, que no son simplemente entes burocráticos que ejecutan plata, sino que tienen unas misionalidades que corresponden a unas tareas específicas y a unos objetivos específicos de ciudad. Y sin esa información es muy difícil dar cuenta justamente de este detalle de lo misional. También que esta información de los avances esté clasificada por entidades, pueda generar porcentajes de avances discriminados por entidad, que haya un seguimiento de la ejecución con integración y diálogo también entre los instrumentos de información y seguimiento que maneja la Secretaría de Planeación y la Secretaría de Hacienda.
En cuanto al análisis general del proyecto de presupuesto, tenemos que este plan de desarrollo, ¿cierto?, que estamos analizando y que estamos discutiendo de cara a lo que será el presupuesto del próximo año, cuenta con 440 indicadores, 39 programas y 5 objetivos estratégicos, de los cuales 72 de los indicadores tienen un avance menor del 10% y 40 indicadores, tienen un avance entre el 11 y el 50% apenas, teniendo en cuenta que estamos cerrando el segundo año de administración y el año y medio primero de plan de desarrollo, lo cual es preocupante, al mismo tiempo que los 5 programas que también están en estos avances cortos de avance de metas para el año 2025. Insistimos, esto es con corte 31 de septiembre. Y aquí yo quiero hacer esta aclaración también. Y ese corte 31 de septiembre, claro que nos genera un ruido en términos del análisis, porque nos digan ya finalizamos noviembre, ya estamos mucho más adelante. Pero también quiero dejar la claridad que así como nosotros tenemos ese ruido, ese mismo ruido lo tuvo la administración al diseñar el presupuesto. El presupuesto que se diseñó, las decisiones que se tomaron de qué priorizar y qué no priorizar, se tomaron con información de finales de septiembre, tanto nosotros en el análisis como la administración en la propuesta que nos presentó. En ese sentido, 72 metas en general sin avance físico a septiembre, 112 actividades con menos del 10% de ejecución a octubre de este año. Después de este balance inicial de la situación, queríamos generar la reflexión sobre algunos elementos macroeconómicos que nos parecen fundamentales en lo que hay que decir sobre nuestra ciudad. Bogotá es la ciudad más grande de este país, concentra la mayor cantidad de ingresos, concentra la mayor cantidad también de egresos, tiene varios de los proyectos estratégicos más claves del país, se concentra la mayoría de la población, digamos, el centro urbano con mayor población pues es el nuestro, así que queremos generar algunos elementos críticos de este proyecto de presupuesto general para Bogotá 2026, entendiendo que estas características previamente mencionadas son elementos que le dan a la ciudad una estabilidad y una capacidad de manejo macroeconómico mucho más amplia que otras regiones del país tienen. Sin embargo, queremos señalar lo siguiente. En primer lugar, un deterioro fiscal fuerte y concentrado en 2025. El déficit pasó de menos 0,6 del PIB en 2024 a menos 1,5 del PIB en 2025. El gasto total salta 21.4% hasta 33.3 billones, mientras los ingresos solo crecen 6.1% hasta 26.4, lo que es expansivo pero tensiona la sostenibilidad de corto plazo. En segundo lugar, un aumento significativo del servicio de la deuda. Para 2026 el servicio de la deuda se incrementa a un 56.7%, pasando a 1.6 billones. En tercer lugar, los niveles de endeudamiento e ingresos elevados al inicio del horizonte. El indicador deuda-ingresos corriente crece a 91.7% de 2026. Se mantiene por encima del 70% hasta 2032 y solo baja a 40.2% en 2035 y 29.6% en 2036. Aunque la trayectoria es descendente para los siguientes años, la ventana 2026-2030 tiene una vulnerabilidad relativa si se materializan choques en los ingresos de la ciudad y no vemos una contingencia en este sentido. Lo cuarto, supuestos optimistas de crecimiento e inversión, pero sin mitigación por un cambio climático, por ejemplo. Se asume que Bogotá crecerá un promedio 3.4% anual entre el 2027 y el 2036. 0,6 puntos porcentuales por encima del nacional, sin explorar un escenario bajo de 2 o 2.5 sostenidos. Sin embargo, la CEPAL, por ejemplo, estima que el cambio climático podría reducir el PIB de economías latinoamericanas altamente expuestas entre el 9 y el 12% hacia 2050 y demandar inversiones adicionales entre el 5.3 y el 10.9 del PIB anual para compensar estas pérdidas, cifras que no se reflejan plenamente en los escenarios de riesgo que aquí se presentan, que si bien es a 10 años no evidencia esfuerzos claros
medios para enfrentar la crisis climática que se traduzca en inversiones. Este es un aspecto que señalamos desde el mismo momento de construcción de plan de desarrollo y también de las posibles reformas tributarias o asuntos tributarios que Bogotá pretendía modificar. La inversión alta, pero sin metas sociales cuantificadas, es otro de los aspectos que nos genera preocupación. A pesar de mantener la inversión en el rango de 5.2 a 6% del PIB, no se fijan metas explícitas de reducción de pobreza, desigualdad o brechas territoriales asociadas a este esfuerzo. No hay, por ejemplo, un objetivo del tipo reducir la pobreza monetaria en tantos puntos porcentuales. Se privilegian las variables fiscales de déficit, deuda, entre otros, pero no se amarra la senda del gasto a indicadores de transformación estructural. Esto es algo que también insistimos en el plan de desarrollo distrital, lo insistimos en el debate de presupuesto del año pasado, lo insistimos en los debates de endeudamiento, pero sentimos que la administración no está tomando esto tan en serio. Y es que una ciudad puede crecer en términos de sus inversiones, en términos de sus indicadores económicos, pero si su capacidad de la población no crece o no hay unos objetivos claros que nos digan de qué manera la inversión económica va a garantizar mejoramiento en las condiciones de vida y en las transformaciones estructurales que la ciudad requiere para que esas condiciones de vida mejoren, pues es muy difícil poder tener una evaluación que nos hable o que pueda ser significativa para las mayorías de esta ciudad. En sexto lugar, la proyección relativamente plana de los ingresos tributarios como porcentaje del PIB. Se mantienen los ingresos tributarios en entre 3.2 y 3.3% del PIB durante todo el periodo 24 a 36, sin proponer reformas que los eleven pese a mayores necesidades sociales y ambientales. En contraste, análisis recientes muestran que a nivel agregado, los ingresos de gobiernos subnacionales en América Latina alcanzan en promedio 6,5% del PIB nacional, lo que sugiere un margen para fortalecer la autonomía fiscal de la ciudad. En séptimo lugar, las debilidades de ejecución de la inversión y el riesgo de cuello de botella institucional. Existe una disminución del indicador de capacidad de ejecución de inversión del DNP entre el 23 y el 24, esto lo mencionamos en nuestro debate de oposición hace unos días, que pasa de 80 a 70, con porcentajes bajos de ejecución frente a lo comprometido. El índice de desempeño fiscal presenta un deterioro de su capacidad de ejecución de la actual administración de Bogotá por problemas de gestión. El octavo, que tiene que ver con vigencias futuras e infraestructura con riesgo de rigidez intergeneracional. El presupuesto 2026 es más de 3 veces el máximo observado de 2023 y se apoya fuertemente en vigencias futuras ligadas a la línea 1 del metro y otras inversiones de largo plazo. Desde esta perspectiva macro, esto genera déficit cuasi estructurales en el consolidado del distrito y el índice de eficiencia de gasto de capital de inversión y reduce el margen de maniobra de futuras administraciones, algo en lo que hemos hecho muchísimo énfasis, no solamente con este tema, ahora lo veremos. Lo que pasa es que al concentrar el metro y Transmilenio, la mitad del presupuesto de la ciudad, obviamente tienen un impacto, pero insistimos en que esta administración no está tomando o está aplazando decisiones estructurales frente a temas claves de la ciudad y la región que hagan que las siguientes administraciones multipliquen las problemáticas con las que ya contamos. Y finalmente, el noveno, insuficiente integración de agenda climática y de cuidados en la regla fiscal local. En el mundo y en el país se viene discutiendo respecto a reglas fiscales verdes que incorporen inversiones para adaptación y mitigación del cambio climático como una categoría diferenciada dentro de la regla fiscal, cosa que en Bogotá no se ha explorado. Mientras que por otro lado la CEPAL estima que el trabajo de cuidado no remunerado ronda el 20% del PIB y que invertir en sistemas de cuidado podría aumentar la fuerza laboral en hasta un 12%. Pero aquí no se asigna explícitamente cupos fiscales ni metas de gasto para estas dimensiones. Es más, como lo veremos, son dimensiones que se disminuyen y que se recortan en el presupuesto 2026. Y finalmente, en este análisis macro, una pregunta que queremos dejar que claramente es una incertidumbre para todo el país, no solo para Bogotá, pero Bogotá por su dimensión y su peso en la economía nacional lo debe también poder pensar, secretaria, es qué ideas de contingencia tenemos frente a un posible alza de los intereses del Banco de la República, de las tasas de interés, que es un escenario que podría ocurrir en lo que viene en el próximo año.
Estos elementos macro van a irse viendo también cómo los vamos desarrollando en los distintos sectores. Siguiente, por favor. Gracias. La concentración presupuestal en el sector central. Algo que mencionábamos hace algunos días y aquí ya está hecho en una tabla que recoge todos los aspectos y que adicionalmente nos da los datos, y es que hay una concentración presupuestal en el sector central, 391.000 millones de pesos más para el nivel central, 280.000 menos para el sector descentralizado. Esta preocupación que expresábamos hace unos días, en la cual decíamos que los institutos se están viendo debilitados, disculpa, es que no me dejas ver a los secretarios, qué pena, gracias, en los cuales decíamos que las instituciones pequeñas se están viendo debilitadas, que se está reconcentrando el gasto en las cabezas de sector, es claramente comprobable al analizar los datos y al cruzarlos, digamos, entre los distintos sectores. Siguiente, el análisis de metas relacionadas con implementación o diseño de modelos. Cuando discutimos el plan de desarrollo inicialmente, se planteaba que hay múltiples metas que están relacionadas a la generación de nuevos modelos, de reformulaciones de maneras como hasta el momento se ha implementado la ejecución de ciertos temas en la ciudad, etcétera, etcétera. Al hacer una revisión por encima no pudimos detallar porque entre otras sí quiero dejar esta constancia, y es que muchas de las preguntas, presidente, que hicimos en proposiciones aditivas que se vencían antes del jueves de la semana pasada nunca nos llegaron, entre otras respuestas sobre frentes de obra en todos los sectores y otros asuntos claves nunca nos llegaron estas respuestas, así que hay elementos que nos faltan en este análisis, pero revisamos algunas de las metas que están relacionadas a la generación de nuevos modelos. Y es preocupante que de las 20 metas de modelos que identificamos, hay 5 que están en estado crítico. La participación comunal, el campus tecnológico, la seguridad y la convivencia. Por ejemplo, aquí teníamos, y ha sido una de las grandes promesas del secretario de Seguridad en todos los debates y en todas las respuestas que aquí se nos han dado, y es que aquí hay un nuevo modelo integrado para la gestión de la convivencia y la seguridad en los territorios. Y cuando vamos y miramos, pues adivinen el porcentaje de avance de ese modelo. Está en 0% a lo largo del año 25 y 0% a lo largo del plan de desarrollo en general. Parte de la promesa que se ha hecho, pues sin duda está incumplida. De la misma manera tenemos lo que tiene que ver con implementar un modelo de gobernanza democrática que amplíe el alcance de la participación de la ciudadanía, las organizaciones sociales y comunales de primer, segundo y tercer grado, o sea, todas, en todas las decisiones públicas del gobierno distrital, en todas las decisiones públicas del gobierno distrital. Una promesa incumplida que en este año no avanzó ni en 1%, está en 0% de avance a septiembre, y que tiene un 9% de avance general a nivel de plan de desarrollo. Por eso cuando decíamos que hay una apuesta estructural de esta administración por el debilitamiento de la participación, pues creo que los datos de la misma administración, estos no son análisis externos, nos dan la razón. Frente a algunos asuntos claves relacionados al modelo de ciudad y de región que construimos, nos preocupa, siguiente por favor, el debilitamiento de la construcción de la región. Por ejemplo, solo escogimos algunos temas porque sin duda ni el tiempo ni el espacio nos da para analizarlos todos, presidente. Sin embargo, un debilitamiento en la construcción de la región, que lo vemos a partir de la toma de decisiones unilaterales sin que estén mediados por unos diálogos, por unos acuerdos, por unas interlocuciones, por unas estrategias articuladas de construcción de región. Un ejemplo aquí es el pico y placa unilateral que, digamos, nos muestra un modus operandi de la administración frente a la región en general. De la misma manera, la actitud que la administración ha tenido frente a los lineamientos ambientales que han sido aplazados de la Sabana de Bogotá por esta administración y han sido dilatados en su decisión, mientras los propios modelos de participación de ambiente de la propia ciudad no avanzan significativamente en sus porcentajes de meta. Y mientras sí se ha hecho un esfuerzo de generar un diálogo amplio de parte del Gobierno Nacional, Ministerio de Ambiente, para que estos diálogos de verdad nos surtan decisiones que protejan nuestra región de aquí en adelante. De la misma manera, el Regiotram Norte se fue sin un aporte y una participación de la ciudad de Bogotá, con un acuerdo significativo entre Nación y Cundinamarca. Algo que además choca para mí con la idea de crecimiento urbanístico de la Sabana de Bogotá, que muchos en este Consejo hicieron
sin duda la administración completa tiene como una bandera clave el desarrollo económico de la región, no entendemos por qué y ya lo veremos, pero que digamos, choca con esta visión, porque estamos urbanizando toda la región, sin embargo, no le estamos proporcionando los medios de transporte sostenibles que requiere este mega crecimiento que aquí se pretende legitimar. Siguiente, en el mismo sentido tenemos un ordenamiento territorial en pausa. Aquí tenemos en parte el seguimiento de algunas de las metas y algunos de los ejes de inversión de la Caja de Vivienda Popular, de la Empresa de Renovación y Desarrollo Urbano y parte de lo que nos preocupa sin duda lo que está pasando con Renovo. 24.000 millones menos va a tener Bogotá para en estas metas y actividades estratégicas de ciudad poder contar con los instrumentos necesarios para ordenar su territorio, con actividades no programadas como las relacionadas a la curaduría pública, que sigue esperando una promesa que aquí nos hicieron, viéndonos a la cara, viéndonos a los ojos en el momento en que se construyó el plan de desarrollo y nos dijeron, la curaduría pública va a ser un instrumento fundamental, pues no lo es Secretaría de Planeación. No lo es Secretaría de Hábitat, que no sé en qué lugar está sentada, ¿cierto? Pero no lo es. No es verdad lo que nos han dicho. Esta administración está bloqueando absolutamente todos los instrumentos y estrategias que una ciudad podría tener para mejorar el hábitat popular que tiene muchísimos déficits. La curaduría pública no funciona, los mejoramientos de vivienda no avanzan, los mejoramientos de barrio no avanzan. Y cuando vemos los equipamientos que la Secretaría de Hábitat y el sector Hábitat tienen que mejorar también, que tienen que ver con el desarrollo de otros sectores, ¿cierto? De las tareas de otros sectores, pero que los equipamientos dependen del sector Hábitat en los sectores populares de la ciudad, tampoco avanzan. Entonces vamos a tener un modelo de ordenamiento territorial en el cual la ciudad popular no existe, no es digna de que la administración la considere objeto de ordenamiento territorial. Y aquí están los datos, no son discursos, no es ideología como ustedes a veces suelen decirnos, ¿cierto? Lo que sí hay aquí es que no se seguirá tampoco avanzando en actuaciones estratégicas, en 10 proyectos de renovación urbana que fueron mochados los presupuestos para el año 2026 y el resto, el reuso, que también fue aprobado en plan de desarrollo, simplemente desaparece en 2026, a pesar de que tampoco se avanzó en el 2025. Mientras tanto, el ordenador del territorio es Transmilenio. Entonces, insisto que esta administración, vía presupuesto, secretaria, y me duele decirlo, está haciendo unas reformas de tipo administrativo de funcionamiento de los sectores del distrito y matando sectores, matando entidades, debilitándolas al máximo para dejar la plata en unos ejes de ordenamiento de ciudad que solamente benefician a muy poquitos, pero que además irresponsablemente nos van a generar problemas muy serios frente a la ciudad que nos queda. A Bogotá le queda muy poquito espacio para desarrollar soluciones de ciudad, muy poquitico, por eso a ustedes les gusta pensar que toda la sabana nos pertenece, pero no nos pertenece. Ni ecológicamente, ni socialmente, ni en términos de propiedad, ni en términos de modelo de desarrollo. Pero lo de Bogotá, que sí le corresponde a esta administración, no va. Y lo que están haciendo es sacar del camino al operador público de ordenamiento territorial, que es Renovo, para dejarle este peso a Transmilenio, para que además de ser el centro del sistema movilidad, lo que nos faltaba es que ahora sea el centro del modelo de ordenamiento de la ciudad. ¿Qué están haciendo? ¿Qué están haciendo con Bogotá? Bogotá no se merece esto. Bogotá merece mucho más y mucho mejores cosas que esto que están haciendo, simplificando de esta manera tal responsabilidad como el qué hacemos responsablemente, democráticamente, con responsabilidad social, para ordenar lo poquito que nos queda como ciudad. Se lo dejamos a Transmilenio. Creo que es realmente una decisión muy, muy errada. Y aquí seguimos con este análisis, Metro y Transmilenio, dos gigantes que se comen el presupuesto, un modelo de ciudad que se está financiando de manera tecnocrática, con decisiones que pasan por juntas directivas, negociaciones con banqueros, no en los espacios democráticos, ni siquiera en el Consejo de Bogotá, ni hablar de la participación ciudadana. Nada de esto pasa por decisiones democratizadoras. Todo se hace a puerta cerrada en juntas privadas.
Concesionado el modelo también de construcción con una operación en recaudo y buena parte de las ganancias queda en manos privadas. Mientras el presupuesto de la ciudad, como lo vemos aquí, se sigue cargando para que seamos los ciudadanos y las ciudadanas quienes respondamos por la plata que le hace falta al presupuesto público. Endeudado, el costo se aplaza para futuras administraciones y para la ciudadanía. Y regresivo, se suben las tarifas anualmente mientras la deuda y la vigencia aseguran rentabilidad a operadores, banca y constructores. La mitad de lo que nos propone la administración distrital como presupuesto de la ciudad, 20 billones de pesos, está distribuida entre Transmilenio y Metro. 12.8 en Transmilenio, 8.53 en empresa Metro. Plata que viene mayoritariamente en un 64% de deuda y de capital y un 32%, ojo aquí, a estos balances, que son recursos que estaban presupuestados para el 25, pero no se alcanzaron a gastar. 32% de lo que fundamenta esta decisión del medio presupuesto distrital. El 4%, solo una fracción mínima de tarifas servicios, proviene directamente de lo que generan los sistemas. Hemos insistido, este modelo es insostenible y yo sé que ustedes guardan una particular filialidad, digamos, con el exalcalde Peñalosa, pero este modelo es insostenible para la ciudad, no para una u otra corriente política, para la gente, para esta ciudad tan bella que tenemos. Esto es insostenible y esta administración debería lanzar, secretaria, algunas alternativas. Yo sé que no se puede transformar todo en 4 años, díganoslo a nosotros que estamos tratando de cambiar un Estado consolidado por 200 años. Pero aquí sí debería haber un gesto de la administración, mínimo un gesto de preocupación, decir, oigan, esto así no debería seguir, deberíamos pensar en alternativas, convocar al Consejo, hablar de estas alternativas, pero no, se sigue de tajo ahondando y ahondando un hoyo que es este hoyo que hemos insistido del FED, pero también se está arrastrando a la ciudad. Tenemos medio presupuesto de la ciudad en esto, castigando sectores que son requeridos, castigando a mujer, castigando los programas sociales, castigando los mejoramientos de vivienda, castigando muchísimos asuntos de la ciudad, mientras toda la plata se la está llevando un modelo en el cual no son los ciudadanos de Bogotá los grandes beneficiarios de la inversión de los recursos. Este modelo siguiente de ciudad que financia Galán con Transmilenio y Metro, un 80% de endeudamiento en Transmilenio, con emisiones y bonos de 1.9 billones, con vigencias futuras por más de 2.8 billones hasta 2035. Y el Metro con vigencias futuras de 6.087 billones hasta más créditos soberanos, hasta 2041, perdón, con créditos soberanos con multilaterales. Transmilenio, que se está usando el dinero internamente. Transmilenio, en un 97% del gasto es inversión que se destina principalmente a las concesiones privadas, buses, recaudos y obras. La empresa Metro, en un 90% de gasto e inversión enfocada en la primera línea. Y aquí tenemos una duda estructural, que es que queremos hacérsela a esta administración. Nuestros análisis nos indican que esta administración no va a empujar la línea 2 del metro, que esta administración quiere dejar solo la línea 1. Y la línea 1, en términos de transformación del modelo de movilidad de esta ciudad, no es suficiente. No vale la pena una línea 1 sin una línea 2 y sin una línea 3. No vale la pena pagar el modelo del metro por seguir engrosando el modelo de Transmilenio solamente. Vale la pena un sistema de transporte articulado, que no lo vemos en la manera como esta administración, y lo dijimos cuando se hizo el plan de desarrollo, ¿cierto? Pero ahora no lo vemos en la manera como se están proyectando los presupuestos. Una deuda a largo plazo, una plusvalía y ganancia de valorización, donde la construcción de proyectos como el metro dispara el valor del suelo entre el 11 y el 17% en las zonas aledañas. Sin embargo, esta ganancia económica se queda en manos privadas, en lugar de ser recaudada por la ciudad, reinvertir en el sistema también. Hay alternativas. Parte de esas alternativas pasan de asumir siguiente movilidad como derecho, usar cofinanciación nación-distrito para congelar o reducir tarifas y no para justificar las alzas, revisar las concesiones, renegociar contratos de Transmilenio y Metro, fortalecer operación pública y poner topes a la rentabilidad privada, fortalecer los operadores privados, que es algo en lo que hemos insistido y tampoco vemos en este presupuesto, por ejemplo, de cara a la rolita. Captura pública de plusvalías, que el aumento de valor del suelo alrededor
proveedor de estaciones financie subsidios, vivienda y espacio público que tanto necesitamos. Reequilibrio del presupuesto, aumentar recursos y ejecución para la línea 2 y las siguientes del sistema metro. Cultura ciudadana y fortalecimiento institucional para control público. Democratización de la gestión, juntas directivas con participación de usuarios, trabajadores y comunidades barriales, decisiones de trazado e inversión tomadas por la ciudadanía. Nada de esto vemos proyectado en los diseños de modelos que esta administración plantea. Otro tema clave que tiene que ver con el agua. ¿Cómo van las metas y ejecución presupuestal de gestión del agua? Después de un golpe tan duro que tuvimos con el racionamiento y después de esta advertencia que hemos hecho en las reflexiones macroeconómicas sobre lo que el cambio climático puede significar para cualquier entidad territorial, para cualquier estado o nación en este mundo como lo estamos viendo. El recurso hídrico 2026, la planificación del recurso hídrico dentro de las metas distribuidas en plan de desarrollo baja de 2.706 millones a 318 millones en 2026 y el monitoreo de 4.010 millones en 2025 a 3.468 en 2026. El control de usuarios sube de 2.391 a 3.290 millones en 2026 para la Secretaría de Ambiente. Sin embargo, nos preocupa mucho la articulación de la Secretaría de Ambiente con la empresa de acueducto. Estas metas tienen que manejarse de manera compartida, con una coordinación estratégica y parte de lo que hemos visto, tanto vía derechos de petición, vía la información que hemos pedido, vía seguimiento de las metas y sus avances físicos, pero también vía el trabajo territorial que hacemos, donde en los espacios en los que hemos generado una necesidad de articulación entre empresa acueducto y Secretaría de Ambiente ha sido absolutamente traumático. Secretaria de Gobierno, para que usted lo tenga en cuenta, traumático. No se hablan. Y así es muy difícil tener un plan estratégico de planificación del recurso hídrico de la ciudad. Se prioriza la fiscalización sobre la gestión preventiva del agua, mientras que la empresa acueducto no despega en avance de la meta de planificación de abastecimiento de agua ante el crecimiento de la Bogotá región, que es una duda muy importante que tenemos y que esperamos el sector responda. ¿En qué va la petarca Canoas? Es otra de las dudas que hay, ya que en los registros que nos entrega el distrito el avance aparece en un 0%, así que quisiéramos saber. Seguir desperdiciando el agua sin un plan. Gracias, presidente. Como lo decíamos, uno de los mayores desafíos que tenemos tiene que ver con el desabastecimiento en el alto porcentaje de agua no facturada, fugas, conexiones ilegales y errores de medición. Porcentaje de pérdida, donde el índice de agua perdida en Bogotá se estima entre el 37 y el 40% del total de agua que entra en el sistema de distribución, con causas principales donde el 40% de estas pérdidas se atribuye a fugas en la red y a conexiones ilegales. Sin embargo, si bien se han detectado casos de consumo ilegal masivo, como en hoteles de Teusaquillo, que en febrero de 2025 consumieron 139.000 metros cuadrados de forma ilícita, lo que equivalía al 10% del consumo total de la ciudad. Parte de lo que buscamos aquí mostrar es que no hay un seguimiento, ni diseños, ni correcciones de conexiones cerradas en Bogotá en un porcentaje significativo hacia el 2025 y hacia el 2026, presidente. En la vida de barrio, voy acelerando. Nosotros revisamos, nos tomamos el trabajo de revisar metas y actividades cruzadas entre distintas entidades para consolidar reflexión sobre ciertos ejes de ciudad que nos parecen claves. Uno de estos ejes tiene que ver con la vida de barrio y aquí vemos que se disminuye de cara al 2026 el 70% del presupuesto para las metas relacionadas a vida de barrio, 19.000 millones de pesos menos, donde 17.000 millones se disminuyen a la intervención de 5 polígonos barriales, 2.000 millones menos a la legalización de barrios. Esto afecta drásticamente las necesidades de los barrios populares. Insistimos, Galán está de espaldas a los barrios populares de Bogotá. Uno de los grandes sacrificados en esta propuesta de presupuesto que centraliza los recursos, que le da toda la gabela a Transmilenio al metro, que le da toda la gabela a una Secretaría de Seguridad que ni siquiera ha podido ejecutar lo que ha tenido en los últimos años, y le quita plata a los barrios populares de Bogotá, barrios a los cuales le hizo promesas en campaña, barrios en los cuales fue a recoger votos y barrios que hoy deja a las espaldas con una reflexión y con una justificación de austeridad que es falsa en su manera en la que ha sido
digamos, proyectada en este presupuesto 2026. De la misma manera, siguiente, se disminuye en 69% un presupuesto para la vida de barrio en temas de vivienda, 110.000 millones de pesos menos, donde 15.000 millones se disminuyen a mejoramiento de viviendas en condiciones de vulnerabilidad. Yo sí quiero que aquí el sector Hábitat nos explique qué va a hacer con los déficits estructurales en los barrios populares de Bogotá. Y si eso se resuelve construyendo viviendas en la sabana de Bogotá. Que nos lo cuente así, bien claritico, con datos claros, no con discursos, no con promesas. Las promesas ya las incumplieron. Tienen 2 años para ajustar, pero por lo visto en el 26 no quieren que ocurra. Entonces cuéntenos qué se va a hacer en estos casos. Siguiente, disminución del 76% del presupuesto para la vida de barrio en temas de mejoramiento de hábitat, 8.000 millones de pesos menos, donde 4.000 millones se disminuyen en el mejoramiento integral de hábitats. Lo mismo o algo similar, lo decíamos, nos ocurre en ruralidad, donde si bien saludamos estrategias que buscan conectar los bordes urbanos rurales como algo que se ha venido haciendo con las transformaciones urbanos rurales, la disminución de mejoramiento de ruralidad va más allá, es la más alta. La disminución de mejoramiento de viviendas en la ruralidad es la más alta de la ciudad. Si bien la malla vial tiene un aumento presupuestal, no reporta contratación en 2025, lo cual es una alerta importante, desapareciendo el mejoramiento de vivienda rural y debilitando el apoyo económico a propuestas productivas rurales. Esto ya lo habíamos planteado. Siguiente, sistema de cuidado. Las metas estratégicas del sistema de cuidado les hicimos un seguimiento a lo largo y ancho de todo el plan de desarrollo. Esto no solamente tiene que ver con la Secretaría de la Mujer, porque aquí nos dijeron, bueno, puede que la Secretaría de Mujer se reduzca un poquitico en sus alcances financieros, pero el tema de mujer es un tema transversal para esta administración. Me encantaría de verdad que el secretario de Gobierno pudiese ponerme atención en esto, porque es un tema fundamental para la ciudad que pareciese no ser relevante para ustedes. Pero cuando lo miramos, 18 de 28 metas del sistema distrital de cuidado avanzan por debajo del 40% a septiembre. Por debajo del 40%. Y 17 metas registran recortes presupuestales que limitan la operación del sistema hacia el 2026. Yo quiero que con estos datos nos expliquen desde el nivel central cuál es la prioridad que tiene el tema de mujer y cuidado en esta administración y que se lo digan a la ciudadanía claramente. Díganos, saben que esto no nos interesa más una Secretaría de Seguridad que no ejecuta y que tampoco ejecuta sus programas de mujer, por si acaso nos van a decir que es que todo está centralizado en seguridad, donde todas las metas van maravillosamente. No van. Tampoco las de mujer en la Secretaría de Seguridad avanzan. No avanzan en general, con pocas excepciones. Entonces sí queremos que nos cuenten qué está ocurriendo con esta administración y si hay una agenda antiderechos de las mujeres claramente plegada aquí en esta administración. Cuéntenoslo, por favor, porque entre esto y los proyectos de acuerdo que las bancadas que apoyan esta administración gestionan en este Consejo frente a los temas de mujer, nosotros sí pensamos que hay una clara agenda antiderechos que se está siguiendo y que la administración ha agachado la cabeza ante eso y la está dejando avanzar y está incumpliendo las metas de cuidado y las metas de mujer y les recorta la plata. Lo mismo ocurre en participación, algo que ya mencionamos hace unos días, la disminución de la participación de las metas transversalmente analizadas en los distintos sectores en general de la ciudad asciende a 32.000 millones de pesos menos para participación. Yo sí quiero que el secretario de Gobierno salga y le dé ese dato a las distintas instancias de participación, a las organizaciones, y que les explique también por qué están matando al IDEPAC, por qué están matando una institución encargada de coordinar, ¿cierto?, a la administración en sus estrategias de participación, y además de eso le quitan 32.000 millones de pesos en general a la participación, y además de eso las denuncias que hoy ha puesto la concejala María Victoria Vargas frente a lo que está ocurriendo con la institucionalidad del IDEPAC y su instrumentalización en clave de campañas. Yo sí quisiera de verdad que fueran honestos con la ciudadanía frente a esto. Está bien que tengan una visión de ciudad, ustedes ganaron las elecciones, están en sus 4 años. Pero no le digan mentiras a la gente, no le digan que la participación es algo muy importante en esta administración, porque si a esto además le sumamos el análisis de lo que ocurre con presupuestos participativos, claramente no es de su interés mejorar la participación en la ciudad, es de su interés recoger platica para sacarla de participación y meterla a otros ejes, porque recuerden que el modelo de gobernanza que prometieron en el plan de desarrollo también está en un avance cero en 2025 y 9% a lo largo del plan de desarrollo, como lo demostramos algunas diapositivas atrás.
metas. Y aquí ya vamos a hacer un análisis muy rápido, menciones rápidas a algunos de los sectores. En clave de hábitat, sobre el avance del plan de desarrollo distrital en el programa de acceso equitativo de vivienda, 6 de las 8 metas del programa tienen avance físico menor al 30% a septiembre. 4 metas tienen un avance del 0% de las metas. Entre esto estamos hablando de acceso equitativo de la vivienda urbana y rural, estamos hablando de promover 9.000 soluciones habitacionales en el marco del portafolio de vivienda, incluyendo un 5% de viviendas en reuso, 4% de avance plan, 0 avance en el año 2025, expedir 2.000 actos de reconocimiento y licencias de construcción de viviendas en estratos 1 y 2 por parte de las curadurías públicas, 2% de avance plan, 0% de avance distrital. Y sí hay que decirlo, sanidad y titular, 3.150 predios, estratos 1 y 2 localizados en barrios de origen informal, 50% de avance, 25% de avance plan, pero recorte presupuestal. Entonces no entendemos la lógica. Se recorta a los que cumplen, a los que incumplen, se recorta a cualquiera. ¿Cuáles son las lógicas de los recortes aquí? Seguimos con hábitat, sobre el avance del plan de desarrollo distrital en el programa de atención de déficit social. Para un hábitat digno, 7 de las 8 metas del programa tienen un avance físico menor del 30%, 4 con un avance del 0% en 2 de las metas. Así que seguimos sin comprender bien la lógica de asignación de presupuesto hacia el 2026, pero más que todo la lógica, insisto, en qué va a hacer esta administración con el hábitat, más allá de repartir subsidios de vivienda de interés social. Eso ya sabemos que lo hacen, según algunas concejalas aquí no lo hacen tan bien, quisieran hacerlo mejor, pero es que lo demás es que ni siquiera lo hacen. Entonces quisiéramos que nos contaran qué se va a hacer allí o cómo van a sanear estos retrasos más estructurales aún que ya tenemos después de 2 años de la administración Galán. Seguimos con hábitat. Sobre el avance del plan de desarrollo distrital en el programa de revitalización y renovación urbana y rural, con inclusión, 8 de las 17 metas del programa tienen un avance físico menor del 30%. 4 metas tienen un avance de 0, de las 3 metas por debajo del 3% de avance de las vigencias 2025. Siguiente, ya habíamos mencionado esto y es que, como lo decía ahora, lo único que aquí medianamente avanza son los 75.000 subsidios muy encantadoramente articulados con Camacol que aquí tienen, ¿cierto? Esto es lo único que avanza. Seguridad. La Secretaría de Seguridad tendrá un aumento del 6% de su presupuesto total para el 26, mientras que la ejecución del 25 a nivel de lo contratado apenas pasa el 50 y los giros no llegan a 40. Sí, estamos hablando de la Secretaría Distrital, no del sector seguridad, porque cuando amontonamos los cumplimientos a nivel sector, pues dejamos de ver la especificidad por las entidades. Y aquí hay que cobrar la responsabilidad de lo que está ocurriendo con la cabeza de sector regente del tema más importante de esta administración, de la promesa más grande de esta administración, que para nada va avanzando. Es un irrespeto con la ciudadanía, creo yo, en el año 2 mostrar estos resultados y además exigir unos aumentos que además... ¿Cómo esperamos, que es parte de lo que decíamos, que las demás entidades del distrito avancen en lo propio que tiene que ver con construir, adecuar, revitalizar, conservar y transformar espacios públicos, cuando la Secretaría Distrital de Seguridad, Convivencia y Justicia no está proporcionando lineamientos técnicos para orientar la gestión de la seguridad en los territorios? Este modelo integrado que ya mencionábamos está en un 0% de avance. De la misma manera, no hay un modelo y no hay una estructura y no hay un plan frente a lo que está ocurriendo aquí con una nueva inversión gigante para los guardianes del orden en la ciudad. Se aumenta un 37%, pasando de 55.000 millones de pesos a 90.000 millones en el proyecto de fortalecimiento de pie de fuerza policial, pero no es claro cómo se implementará esto, ni con qué criterios, ni con qué indicadores. Se prioriza una inversión en estrategias políticas y no en un modelo estructural, como ya lo vimos. En el siguiente podemos ver que la ciudad está mal en temas de seguridad y convivencia. Nuestros indicadores de conflictividad muestran una tendencia al alza, mientras que la ejecución en las metas y proyectos asociados a gestión y convivencia territorial permanece en unos niveles mínimos de avance. Los traslados de la Comisaría de Familia sí es algo frente a lo que quisiéramos tener una claridad. Son 14.000 millones en la mesa que hicimos con el sector seguridad.
muy juiciosamente con los jefes de planeación de las distintas entidades, nos decían que es inviable el presupuesto de la Secretaría de Seguridad, así tenga un aumento grande para el 26, porque no se están contemplando los 14.000 millones de pesos para el traslado de las comisarías de familia. Sin embargo, cuando nos reunimos con el sector de integración social, a pesar de que no pueda ver al secretario, pues nos plantearon que los recursos están contemplados. Es que no lo puedo ver porque se me atraviesan aquí adelante. Igual tampoco me ponen mucha atención, entonces no importa. Pero parte de lo que sí queremos dejar planteado como una pregunta es si ese recurso donde está Secretaría de Hacienda y Secretarios de Seguridad y de Integración Social. Es una inversión importante, es una decisión importante para la ciudad, aunque yo a veces me siento más segura en que esté en integración, la verdad lo debo decir, porque me preocupa mucho con los niveles de ejecución y desempeño de seguridad que algo positivo ocurra con las comisarías de familia. Pero aquí también tenemos un déficit rojo completo de las casas de justicia, de las unidades móviles de justicia, de los centros integrales de justicia, que la Secretaría de Seguridad simplemente nos contestó en su derecho de petición, no se van a hacer, punto. ¿Por qué? ¿Cuándo? ¿Dónde? ¿Qué ocurrió? Si es que no son importantes, no se van a hacer, y ya sí quisiéramos que nos aclararan estos asuntos que son fundamentales para la conflictividad que se desarrolla en nuestra ciudad y para la posibilidad de que ésta mejore. En términos de cultura, tenemos un castigo a un sector con buena ejecución presupuestal, con compromiso en el 80% y ahora con un recorte general del 3%. Seguimos sin entender bien cuál es el criterio de los recortes y sí nos gustaría que se nos aclarara, porque pensamos que hay sectores y hay entidades que, por ejemplo, pudieran ayudar con sus ejecuciones a temas estructurales de ciudad, ya que tienen la capacidad de hacerlo, pero se les recorta y se les castiga a pesar de que aparentemente hay unos buenos desempeños, y nos preocupa porque se castigan metas y proyectos de inversión con buena ejecución que buscan llevar el arte y la cultura a quienes no la tienen. Aquí, en cambio, donde sí podría haber una estrategia para que los sectores marginales, populares de la ciudad cuenten con mayores alcances y con mayores recursos, se recorta nuevamente. Entonces, sí es muy difícil para nosotras creer que no hay una estrategia que busque castigar a la ciudad popular. Es lo que vemos en el análisis de los datos y es lo que vemos tanto en los sectores que ejecutan mal como en los sectores que ejecutan bien. Lo que se recorta es lo que se debe dedicar a la ciudad popular. Entonces, ojalá nos puedan explicar cómo es que esto tiene algún sentido en Bogotá. Aquí están los recortes del sector cultura. Digamos que insistimos, creemos que no debería tener recortes tan drásticos y nos preocupan mucho programas específicos como por ejemplo el tema de las bibliotecas comunitarias. También nos preocupa mucho la plata siguiente para la gestión de los planes de manejo arqueológico. Bogotá es una ciudad con un gran patrimonio en ese sentido y lo que vemos son recortes. Recorte del 48.8 desfinancia la actividad estratégica del Parque Arqueológico de Usme, que es un referente a nivel nacional de lo que está ocurriendo en términos de patrimonio, pero además con un modelo de construcción comunitario, con un modelo que construye conocimiento con las comunidades alrededor, que pone a dialogar comunidades campesinas, con pueblos indígenas, con ciudadanía en general, recortado. No existe ningún recurso asignado para la matriz programática de PMA de Bogotá, que es el de arqueología. El proyecto de inversión mantiene las actividades en papel, pero no les asigna los recursos mínimos. En la práctica no hay fuente presupuestal para operar, activar o consolidar el parque arqueológico conforme a lo que ya mandata el plan de manejo arqueológico. Siguiente, vamos a pasar a movilidad y vías. ¿Qué va bien y qué podría mejorar en Bogotá en cuanto a movilidad e infraestructura vial? Lo que va bien, una serie de metas de Secretaría de Movilidad asociadas a intervención en el espacio público para mejorar la seguridad vial en cuanto a demarcación y señalización, seguimiento a planes de manejo de tránsito por encima del 80%. Respecto a la construcción de enlaces vehiculares por parte del IDU, y la meta se encuentra por encima del 60%, construcciones de malla vial de ciudad por encima del 80%, y las metas relacionadas con mantenimiento de la infraestructura por parte de Transmilenio. Lo que podría mejorar tiene que ver con metas de IDU y de la unidad de mantenimiento vial, por la cual estamos genuinamente muy preocupados en esta ponencia, relacionadas con planes de manejo de tránsito por encima del 80%. Respecto a la construcción de enlaces vehiculares por parte del IDU, y la meta se encuentra por encima del 60%, construcciones de malla vial de ciudad por encima del 80%,
y las metas relacionadas con mantenimiento de la infraestructura por parte de Transmilenio. Lo que podría mejorar tiene que ver con metas de IDU y de la unidad de mantenimiento vial, por la cual estamos genuinamente muy preocupados en esta ponencia, relacionadas con mantenimiento de la cicloinfraestructura y de la red vial de ciudad, que está en un promedio sobre el 46 de avance y 18 para el cuatrenio. Sobre la construcción de nueva cicloinfraestructura, donde tenemos una preocupación, nuestra colega Kena la ha mencionado insistentemente también, 0% en el avance de nuevos cables contratados, ni en la construcción, operación, estudios, diseños por parte de IDU, 0% de la nueva malla vial en fase de construcción y en fase de estudios y diseños, 0% de acciones implementadas para promover renovación tecnológica del transporte con carga de bajas emisiones, 0% de avance en Regiotram, la meta de inversión de 20 puntos críticos de la malla vial rural por parte de la unidad de mantenimiento va bien, pero nos preocupan justamente los recortes que vienen para el próximo año. Entonces, nuevamente, se recorta a los que van bien, se recorta a los que van mal, se recorta a medio mundo, pero a algunos no se les recorta. Una de las entidades con peor ejecución del año, el IDU, que tiene un presupuesto programado en 2025 de 2.724 billones y para el 25 tiene comprometido 902 mil millones de pesos. El presupuesto se agrupa principalmente en 3 programas: espacio público seguro e inclusivo, movilidad sostenible. En el primero hay una disminución del 43% casi, en el segundo una del 5.8%, en fortalecimiento institucional para el gobierno confiable hay un aumento del 54%, que esperamos nos puedan contar muy bien qué se va a hacer con ese aumento, si aquí va a haber una reforma del IDU o si nuevamente es una reforma vía presupuestal. Este total, digamos, nos permite ver que en conjunto el presupuesto baja en un 10% aproximadamente respecto al 2025. ¿Dónde están los proyectos viales que ha priorizado esta administración? A partir del análisis del plan de desarrollo ya lo habíamos dicho, pero aquí hay una distribución territorial de los 113 proyectos viales. Aquí, insisto, no nos llegó la información de frentes de obra que queríamos para terminar de contrastar esto, pero de la distribución territorial, de los 113 proyectos viales, para su reporte demuestra lo contrario. El centro ampliado un 31.9% con 36 proyectos, la zona norte con el 30%, suroccidente con el 20%, occidente con el 17%, suroriente con el 13% de las inversiones, noroccidente 5.3%, sector rural 2.7%. Parte de lo que hemos planteado, y es que hay una concentración de las obras en ciertas localidades y en ciertas zonas de la ciudad, inequitativa de los proyectos priorizados, donde el 61% de estos se concentra en el norte y el centro ampliado, mientras que el suroriente y la ruralidad apenas alcanzan un 13% y 2.7% respectivamente. En lo que viene para el 2026, 6 de los 10 nuevos proyectos, el 60% se encuentra en el norte también. Al sumar los proyectos en construcción, mantenimiento y contratación, la categoría norte cuenta con 22 proyectos de los 59. Un total de 16 proyectos en mantenimiento y construcción son troncales de Transmilenio, es decir, 38 de los 59 proyectos totales están en el norte o son de Transmilenio, o sea, el 64.4% del portafolio de obras del IDU. Siguiente. En ambiente tenemos una dificultad muy grande en términos de restauración y conexión ecosistémica, aspectos misionales que preocupan por el poco avance de sus metas. La ejecución de compromisos en 2025 para estas metas se mantiene apenas por encima del 50%, lo que evidencia un desempeño insuficiente frente a actividades directamente asociadas a la misionalidad del sector ambiente, y hay algunos que tienen un avance muy bajo del 16%, del 7,59% en cuanto a lograr 780 hectáreas en proceso de restauración ecológica con planeación y ejecución participativas, que era clave. Ambiente apenas en 16% y el jardín botánico apenas llegando al 8%. Siguiente, por favor. En el mismo sentido, tenemos aquí los datos de presupuesto que los voy a pasar rápidamente. El acuerdo del Observatorio Ambiental de Bogotá, el reporte más reciente, indica que solo se restauraron 206 hectáreas nuevas en los ecosistemas ecológicos principales. Esos son datos del 2024, lo que explica por qué los avances físicos de meta tampoco, digamos, tienen un desarrollo amplio en esta administración. La participación del sector ambiente, ya la habíamos hablado, un aspecto abandonado, donde
hay una muy baja ejecución y un bajo avance de meta. Una preocupación grande para nosotros siguiente tiene que ver con la gestión del riesgo de desastres en un territorio seguro, donde a pesar de que tiene una buena ejecución, por ejemplo el IDIGER, se le recorta sustancialmente más de 3.000 millones de pesos que justamente deberían ir a metas tan importantes como vincular personas en las construcciones de modelos comunitarios de gestión del riesgo o afrontar eventos de mitigación en la ciudad de Bogotá. Una crisis institucional develamos también en la Secretaría Distrital de Ambiente, donde también se están reasignando de las 72 actividades de la Secretaría de Ambiente, 52 sufren recortes presupuestales para el 2026. No entendemos bien cómo pretende esta administración que se desarrollen el avance de déficits muy claves en términos de ambiente, ecosistemas de vida, gestión de riesgo, cambio climático, con un debilitamiento tan fuerte del sector y de entidades como la Secretaría de Ambiente y el IDIGER. Las metas estratégicas en prevención y atención de violencias en mujer, ahora sí en la Secretaría, cierto, nos preocupan muchísimo, porque a pesar de que la Secretaría de Mujer es una de las secretarías que tiene un buen desempeño en términos de ejecución, por ejemplo, tiene un recorte muy amplio en lo que viene hacia el 2026 siguiente. De 13 metas estratégicas prevenir y atender violencias contra las mujeres, 7 avanzan apenas por debajo del 50% a 2 años de gobierno y 9 registran reducciones presupuestales para lo que viene hacia el 26. Mientras tanto, la realidad de las mujeres en Bogotá es que en el 2024 se registraron 46.902 delitos contra las mujeres en Bogotá, con un incremento del 30% frente al 23. En el 2025 se reportan más de 5.000 casos de delitos sexuales, 150.000 denuncias de violencias. El número de mujeres en riesgo de feminicidio aumentó un 70% con respecto al 2024, pero la plata se reduce. Seguimos sin entender. En el caso de mujer, entonces, presenta una buena ejecución del presupuesto para la vigencia 25, sin embargo, para la proyección del 2026 tiene una reducción que afecta a 11 proyectos de inversión. Esta decisión afecta los procesos de prevención y atención de las violencias basadas en género, por lo que afecta la misionalidad directa de la entidad. La disminución de personal en cada actividad es una idea contraria a la de fortalecer la entidad. Y aquí es donde nuevamente ponemos este ejemplo, cuestionar la idea de austeridad que esta administración ha planteado. La austeridad no es que las entidades no puedan cumplir con sus razones misionales frente a la ciudad. En educación, la ejecución de educación funciona, pero se rezaga y prioriza un presupuesto hacia el 26 en ciertos ejes solamente. Atenea, un crecimiento del 6.6%, pese a ser una entidad con menor ejecución real del 37% en giros. La asignación refuerza un modelo orientado a la demanda antes que al fortalecimiento de la oferta pública de la ciudad. La Universidad Distrital tiene un aumento del 5.5% con la inversión prácticamente inmóvil en el 14.6% de giros. La Secretaría de Educación con una ejecución sólida del 70%, que es importante reconocer, pero el análisis por proyectos muestra brechas, líneas estratégicas sin recursos suficientes, pese a ser prioritarias en el sistema educativo. Un avance físico es mínimo en el 12.5%, por ejemplo, en los temas de infraestructura escolar, secretaria, datos que nos alertan y nos preocupan mucho. Pese al rezago programado, la programación 2026 reduce recursos para infraestructura, lo que limita la entrega de nuevos colegios y nos dice, bueno, si no se alcanzó en 2025, en 2026 se recorta para que tampoco se alcance, lo cual va a significar un aumento en los déficits estructurales, secretaria, hacia más adelante, que ya va a ser muy difícil atajar. Y nos preguntamos cuáles son las prioridades aquí, si la infraestructura de nuestros colegios públicos no parece ser una prioridad. Crecen los apoyos económicos que financia realmente Atenea, crecen los apoyos económicos a la formación corta, no la educación superior formal, la inversión en cortes complejas baja 31.562 millones, señal de un desplazamiento, y el modelo reorienta el gasto hacia la inversión rápida y barata, no hacia una formación larga y significativa de nuestras juventudes.
El costo de modelo de Atenea, según los tipos de formación, Atenea financia principalmente formaciones de muy bajo costo que nos salen por cupo, pero que en total nos salen costosos. La formación superior completa es 14 a 40 veces más costosa por estudiante. Esto explica por qué el modelo crece rápido en cobertura, pero no aumenta en oferta pública. En cuanto a comparación estructural de Atenea versus universidad pública, la estructura de costos de las IES oficiales tiene que ver claramente cosas que Atenea no tiene que financiar, como docencia y laboratorios, plataformas educativas, aseo de vigilancia, bienestar y acompañamiento, investigación, mantenimiento de equipos, costos administrativos. La canasta pública es estructuralmente más costosa, pero también le genera mayores beneficios a la ciudad y a la juventud. Vamos a pasar al sector social rápidamente, y es que nos preocupa que en el sector de integración, que esperamos ahora nos lo cuenten cuando se aclaren los sectores, presidente, si me regala unos minutos adicionales ya voy a terminar, presentan una ineficiencia. Cada 5 minutos está bien. Gracias, sí. La Secretaría de Integración presenta una ineficiencia presupuestal estructural evidenciada por la brecha del 19.4 entre compromisos del 82.7 y giros reales en 62.3. Aquí puede haber un error en el análisis que tiene que ver con las diferencias de fechas que nos dan, ¿cierto?, en los datos que nos han entregado. Por eso nos gustaría que ahora se nos aclare. Proyecto aumento. Sonido para concejal, aunque le dimos 5 minutos más. Gracias. Proyecta un aumento presupuestal para 2026. Este incremento se asigna de manera a veces contradictoria con proyectos con avances superiores al 60% en sus metas, reciben mayores recursos, mientras algunas iniciativas con ejecuciones inferiores sufren recortes dramáticos. Y aquí nos preocupa muchísimo, y ya se lo hemos manifestado al secretario, al director, a la administración en general, los programas juveniles y el recorte tan drástico de DIPRON, que si bien es un instituto que puede tener dificultades, también cumple un rol central misional para la ciudad. Y aquí es donde yo vuelvo y digo, si quieren reformar ciertos sectores de la ciudad, tráiganos la discusión al Consejo, hagamos de esto un debate colectivo, no lo hagamos vía ahogamiento presupuestal de ciertas instituciones que terminan sin la posibilidad de ejecutar, ¿cierto?, algunos ejes que tienen. En la próxima diapositiva lo podemos mirar más en detalle, pero voy a pasar rápido porque nos preocupa que también haya un desfinanciamiento a la juventud. El censo de habitabilidad de calle muestra un crecimiento sostenido en la última década. En 2017 se registraron 9.538 personas y para 2024 la cifra aumenta a 10.478 personas, equivale a un 9.8% más. La administración reporta que el 18.2% de esta población corresponde a jóvenes entre 18 y 29 años. Y aquí yo quiero llamar la atención, porque no es solo el ejemplo de habitabilidad en calle. Cuando miramos y hacemos una segmentación del tema juvenil, también se alza la cifra en términos de asesinatos y de violencias, se alza la cifra en términos de desigualdades. Yo creo que esta administración debe proponerle a la ciudad un plan de choque estructural frente al tema de la vida juvenil. ¿Cómo la cuidamos? ¿Cómo la protegemos? ¿Cómo la proyectamos? Por eso nos preocupa que no vemos un planteamiento estructural, pero sí un recorte en ciertas metas en todo el sector social, pero también en otros sectores como por ejemplo IDEPAC frente al tema juvenil, y no le encontramos una explicación a esto sensata que tenga que ver con mejorar las condiciones de vida de los jóvenes en nuestra ciudad. La GUAES, que tiene que ver con nuevamente una nueva orientación a términos de la ciudad popular, que llamamos nosotros más recursos donde no hay ejecución, como en temas de economía circular, que para nosotros es fundamental que se aumente y que tenga más presupuesto. Pero ¿qué pasa con la ejecución de este año? Nos van a explicar qué ha ocurrido y por qué no se ha ejecutado y de qué manera esta ejecución nueva ahora sí va a resolver los temas que no se han resuelto. Se reducen mientras tanto control y cultura ciudadana en puntos críticos, gestión social en Doña Juana, acompañamiento territorial a los recicladores y recicladoras, y se le da un fortalecimiento institucional, pero no es claro, por ejemplo, dónde está el plan de contingencia para un modelo de aseo que no tiene soporte desde febrero del año que viene, porque no sabemos de qué manera se va a desarrollar el modelo de recolección y aseo en la ciudad de Bogotá. Lo último tiene que ver con
el modelo de desarrollo económico y salud, donde voy a pasar rápidamente en términos de desarrollo económico, mientras que entre 2022 y 2024 la entidad comprometió un 95% y el 97% del presupuesto. En el 2025 los giros se sitúan en 47.6, reflejando una brecha significativa entre lo contratado y lo desembolsado. Las economías populares avanzan al menos del 40% en esta administración. De 23 metas del sector, 19 relacionadas a esto, 19 están por debajo del 40% de avance tras 2 años de gobierno y 1.5 años de plan de desarrollo. Se recortan los proyectos que deberían impulsar el sector en términos de estos pequeñas economías, lo cual nos preocupa también. Siguiente. Según los datos de agosto del 2024 de la Cámara de Comercio, el 91.9% corresponde a microempresas en Bogotá, lo que confirma que estas unidades deberían tener un mayor avance y una mayor dedicación presupuestal. Pese a esta realidad, el avance de metas asociadas a estas economías populares que nosotros llamamos es bajo y en varios casos no supera los niveles esperados para este punto. Finalmente, salud. Meta crítica con avance institucional del 0%. La Secretaría Distrital de Salud reporta 0% de avance en la meta de reducir la malnutrición en población de 5 a 17 años, lo cual indica ausencia total de ejecución o de intervenciones atribuibles al cumplimiento de esta obligación. Con cero ejecución, la administración recorta recursos a pesar del riesgo crítico de incumplimiento. El presupuesto 2000. Un minuto, concejal Blanca. A pesar del riesgo crítico de incumplimiento del presupuesto 2026 se reduce en 280 millones, dejando sin soporte financiero una problemática que afecta a población, en especial protección. Y finalmente, la penúltima diapositiva, la ciudad no avanza en sus hospitales estratégicos. Datos de planeación y Hacienda muestran un retraso estructural en la APP Engativá y San Juan de Dios. Pilares de fortalecimiento hospitalario no registran avances reales, por lo menos no en los reportes de 2025. La APP Engativá tuvo apropiación con 0% de compromisos y 0 de giros, y en 2026 el rubro desaparece, interrumpiendo su financiación. De esta manera, nuestra ponencia, presidente, es negativa a esta propuesta de financiación de presupuesto para el año 2026, porque pensamos que Bogotá merece mucho más, merece un mejor presupuesto, merece una mejor atención en ciertos puntos claves de la ciudad popular, los déficits importantes y no